respecto al acuerdo con el fondo, ya lo dije varias veces, acá lo importante es que tengamos un plan económico que nos muestre cómo la Argentina va a volver a crecer y va a volver a generar trabajo. Ahora, en esa negociación vamos a defender las jubilaciones de los argentinos, el gasto en materia social, la inversión en ciencia técnica, la inversión en educación y los derechos de los trabajadores y, sobre todo, que continúe la senda de la producción y del crecimiento. Es curioso que después los que impulsaron en toda la región y el achique del Estado, los programas de ajuste, después vienen a decir que hay que combatir al narco, como si el narco se pudiera combatir únicamente del Ministerio de Seguridad y no desde donde hay que combatirlo, que la gente pueda acceder al trabajo, a la salud, a la educación, a la escuela, al progreso. No solamente en el mundo económico, hoy se está hablando del posible arreglo mañana con el Fondo Monetario Internacional, o posible pago mañana y próximamente el acuerdo, sino desde el ámbito político también. Sí. Desde el arco político se está hablando de este arreglo, Nico. ¿Cómo va? Bien, casi que exclusivamente se está hablando del ámbito político porque... Un denominador común. Toda casi la pata exclusivo. Económica está muy encriptada. Ayer contábamos que había sido un día de un montón de repercusiones, de ruido, de versiones, de rumores respecto a la situación de la negociación que recién contó Flor también. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, ayer al final de nuestro noticiero quedamos ahí pisados por la disertación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ahí hizo una visión, una presentación, una lectura de cómo las políticas de ajuste influyen sobre todo en las economías más débiles. Lógicamente estaba dando un discurso enfocado en la situación regional por el contexto en el que estaba ahí previo a la asunción de Xiomara Castro como la primera presidenta mujer en la historia de Honduras. Y ahí escuchemos lo que dijo, porque más allá de lo que dijo van a ver las repercusiones que generó. Yo me acuerdo, Dilma, no me acuerdo de una reunión que tuvimos, Fernando, hace muchos años. Néstor todavía estaba... Y charlando con otro presidente de la región, con Álvaro Colón, me acuerdo que contaba cómo el narco le iba ocupando la región porque era el que construía escuelas que él desde el Estado no podía construir porque no tenía recursos, porque tenía que aplicar las políticas de ajuste que dictan los fondos, bueno, que dictan, digamos, para evitar los organismos multilaterales de crédito. Es curioso que después los que impulsaron en toda la región y el achique del Estado, los programas de ajuste, después vienen a decir que hay que combatir al narco, como si el narco se pudiera combatir únicamente del Ministerio de Seguridad y no desde donde hay que combatirlo, que la gente pueda acceder al trabajo, a la salud, a la educación, a la escuela, al progreso. Y la desaparición o la disminución o la reducción a una mínima expresión del Estado, lejos de traer seguridad y bienestar, trae otras cosas. Y esta era la referencia que hacía la vicepresidenta ayer, como decíamos. ¿Qué vino aparejado de todo eso? Hay una curiosidad ahí en lo que dice la vicepresidenta, que es esta lectura que hace de el desarrollo de la economía narco. Cuando digo la economía narco no me estoy equivocando. La economía narco que se desarrolla en un montón de países no es el caso de la Argentina. Por eso decía, hay que interpretarlo desde el punto de vista del carácter regional. El rol que ocupa la economía narco en países, en algunas ciudades de México, lo que puede ser en Colombia. Ahí contaba, cuando decía que esto se lo contaba Álvaro Colón, es un expresidente de Guatemala. Digo, y esta idea de cuando hay ajuste y pobreza, detrás de la pobreza había el desarrollo narco, por ahí para la Argentina hace mucho ruido porque, por suerte, si bien la Argentina tiene un problema en algunas ciudades respecto al narcotráfico, esto del narco paraestatal no existe en la Argentina en términos de desarrollo económico. Ahora,
fíjate que dijo, cometió un error cuando dijo lo ajuste que producen los fondos y se frenó y dijo, bueno, para que nadie se ofenda, No, vamos a creo hablar de que organismos multilaterales de crédito. Claro. Lo dejamos ahí, dijo algo así. Marcó una postura muy clara respecto a rechazar cualquier posibilidad de ajuste y esto está claramente atado a las negociaciones con el FMI, justamente cuando se está discutiendo cómo va a ser ese famoso sendero fiscal para que la Argentina llegue al déficit cero y cómo va a ser el camino de la reprogramación de pagos, sobre todo para ver cuánto vamos a tener que pagar durante los próximos años y en qué plazos y en qué montos. A esto se subió el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que hizo una interpretación para mí curiosa de lo que dijo la vicepresidenta. Escuchemos lo que decía Larreta. Respecto al acuerdo con el fondo, ya lo dije varias veces, acá lo importante es que tengamos un plan económico que nos muestre cómo la Argentina va a volver a crecer y va a volver a generar trabajo. Eso es lo importante, generar trabajo. El acuerdo con el fondo en todo caso es un capítulo y posiblemente no el más importante de ese plan. Y justamente lo que nos falta, lo que los argentinos necesitamos es tener previsibilidad, tener un plan que nos muestre cuál es el horizonte para nuestro crecimiento. Obviamente no ayuda y genera más incertidumbre que a, no sé, 24 horas de este vencimiento todavía no sabemos si se paga, si no, los mensajes contradictorios del gobierno, la vicepresidenta hablando en contra del acuerdo, todo eso no ayuda a nada. Pero entendamos que acá lo importante es que necesitamos tener un plan para que la Argentina vuelva a crecer, para que la Argentina genere trabajo. Todo suyo. Sí, dijo la vicepresidenta hablando en contra del acuerdo. La vicepresidenta habló en contra del Fondo Monetario como institución, no puntualmente de la negociación. Dijo los planes que implican, que aplica el fondo, no en la Argentina, históricamente a todos los países que les prestó guita, después tuvo que aplicar sus medidas. Esas medidas siempre fueron de ajuste porque no conoce otro modelo. Bueno, dijo, criticó el acuerdo, que es llamativo porque después de la última carta de la vicepresidenta, donde decía al fondo hay que pagarle en dólares, lógicamente estaba habilitando y que había sido una carta que publicó un día después de recibir en su departamento al ministro de Economía, Martín Guzmán, se había leído como un aval de la vicepresidenta a las negociaciones que estaba llevando adelante Guzmán. Por eso me parece que es una lectura que tiene mucho más que ver con la interna de acá, con la disputa entre las dos principales fuerzas políticas, que puntualmente con lo que había dicho o lo que dijo o lo que intentó decir la vicepresidenta desde Honduras, quien salió a responderle a Horacio Rodríguez Larreta. Por eso dije que fue como un círculo total de debate de todos los sectores políticos en torno a esto. Fue Gabriela Cerruti, vocera presidencial, que decía esto sobre las declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta. Yo primero le pido a Horacio Rodríguez Larreta que escuche o que lea los discursos y que no tenga una respuesta preparada, básicamente porque sí, digamos, ¿no? Porque la verdad es que escuché a la vicepresidenta, como calculo que la escuchamos todos los que nos interesa la palabra política que ella siempre tiene para dar, y dice con respecto a la negociación con el fondo más o menos lo mismo que yo te estoy diciendo a vos en este momento. Si nosotros hubiéramos sido gobierno en el 2018 no hubiéramos recurrido al fondo, porque de hecho el presidente Néstor Kirchner canceló la deuda con el fondo, y salir del Fondo Monetario Internacional fue muy importante para nosotros porque es el peor crédito que podés tomar. Entonces la verdad es que sí, no está bien estar de nuevo en manos del Fondo Monetario. Allí es donde nos puso Mauricio Macri y esto es lo que tenemos que resolver, y no vamos a llevar adelante ningún acuerdo que implique ajuste. Lo dice la vicepresidenta, lo dice el presidente, lo dice el ministro de Economía y lo decimos todos. Ahí está la aclaración, Nicolás? ¿no? Sí, no, la aclaración era esa. No vamos a llevar adelante ninguna negociación que implique ajuste. Esa es la posición que viene adoptando el gobierno. Eso es lo que dijo la presidenta, más allá de la interpretación que haya intentado Rodríguez Larreta. Te sumo un datito que no llegamos a meterlo en el informe porque pasó hace un ratito en una radio. Le fue entrevistado Alfredo Cornejo, senador nacional por la UCR, expresidente de la UCR. Y cuando fue preguntado, cuando le consultaron, como dijo, bueno, pero si ganaba Macri, ¿cómo iban a pagar 19.000 millones de dólares este año? Y respondió, que a mí me quedó la respuesta girando en la cabeza de ese momento hasta ahora, por eso la traigo. Dijo, las deudas no se pagan, se rolean. Que rolear es, digamos, postergar y volver a renegociar. Casi que se bicicletea, digamos. Claro, va paseando para adelante. Que a mí como plan económico me parece interesante lo de tomar deuda para no pagarlo, pero me parece que no es por ahí el camino. Venimos hablando de hace varias semanas que se le pide, sobre todo Larreta, que es uno de los que reiteradamente, de hecho también lo escuchábamos recién, hablaba de un plan económico, que muestren cuál era el plan económico.
preocupa si desde el otro lado la frase es esa. Sí, claramente. Y está claro que la posición de Juntos por el Cambio es esta: demandar un plan, demandar un plan, demandar un plan. Hay que ver cuando llegue el acuerdo o la carta de intención que debería llegar para ser presentada al Congreso, y que el Congreso lo apruebe y, y se genere todo ese proceso. Ahí hay que ver exacto. Ahí Claro. me parece que vamos a poder tener un termómetro más fino, más allá de los dimes y diretes, de qué va a hacer Juntos por el Cambio con esa propuesta. La lectura generalizada es que casi que sea cual sea el acuerdo, Juntos por el Cambio, por el contexto político, por ser los autores materiales de la toma de la deuda con el FMI, no le va a caer otra que aprobarlo, pero siempre, viste cómo es el Congreso adentro. Gracias, Nico. Por favor. Así seguimos.